Hola a todos, hoy en el Profe de Historia, la segunda parte del gobierno del doctor Juan José Arévalo Bermejo. Es importante tomar en cuenta que en el gobierno del doctor Juan José Arévalo hay dos pilares fundamentales también, la educación y la cultura. Si ustedes se dan cuenta, en el ámbito educativo, el doctor Arévalo y su gobierno brillaron. ¿Por qué? Porque estamos ante la presencia de un maestro de vocación, de un maestro que se había forjado acá en Guatemala y que debido a circunstancias tuvo que salir al exilio y que también estaba brillando como catedrático en la Argentina antes de venir para Guatemala y ganar las elecciones. Como maestro que era, tomó en cuenta que Guatemala tenía que salir adelante, si bien económica, social, políticamente, era fundamental sentar las bases para una Guatemala diferente en el ámbito educativo. Por eso es que él enfocó buena parte de sus energías como mandatario al tema de la educación. Por ejemplo, la alfabetización. Se desplegó una gran campaña de alfabetización que con el tiempo va a rendir resultados y se va a convertir y se va a crear la CONALFA, el Comité Nacional de Alfabetización. Un pueblo que había heredado una tradición en donde solo las élites y las capas medias podían ir a estudiar, veía cómo ahora había un gobierno que se preocupaba en que todo el mundo tuviera acceso a la educación. Y lo primero era alfabetizar al país. En ese mismo orden de ideas se fundaron una gran cantidad importante de escuelas nocturnas. Las escuelas nocturnas eran para darle educación principalmente a la población adulta que no había podido tener acceso a la educación. De esa cuenta, en la mañana iban a estudiar y por la noche en la mañana iban a trabajar y por la noche a estudiar. Muy bien, en el gobierno del doctor Arévalo, un pilar importantísimo fue la educación. El doctor Arévalo, como maestro que era, tenía claro que no se podía desarrollar a Guatemala si no se le prestaba la atención necesaria a la educación. Y fue así como durante su gobierno muchas de las energías de su mandato se orientaron a fortalecer y a engrandecer una educación que había sido descuidada por las dictaduras anteriores. No hay que olvidar que durante el gobierno del general Ubico, que antecede toda esta etapa, no se desarrolló la educación. En aquellos tiempos apenas un 10-12% de la población guatemalteca sabía leer y escribir. Por eso el doctor Arévalo decía que era imprescindible que si Guatemala tenía que salir adelante, lo tenía que hacer sobre la base de un país con un nivel educativo adecuado. Por eso se formó un proyecto de alfabetización, la gran campaña por la alfabetización de Guatemala, que paralelamente corrió al Comité Nacional de Alfabetización. También se crearon las escuelas nocturnas. ¿Por qué? Porque las escuelas nocturnas eran para que los trabajadores que durante el día tenían su jornada laboral, por la noche pudieran ir a estudiar. Es decir, darles la oportunidad a aquellos adultos que por muchas condiciones no habían podido estudiar y ahora, bajo el mandato del doctor Arévalo, era posible hacerlo. Igualmente se desplegó una gran campaña para crear una infraestructura que permitiera el desarrollo de escuelas rurales por todo el país. Era fundamental que la educación llegara al campo. En ese orden de ideas, para aquel entonces ya existían las escuelas normales, la escuela normal para varones, la escuela normal para señoritas Belén, pero el doctor Arévalo se le ocurre la genial idea de crear una escuela normal rural en el departamento de Chimaltenango, conocida como la Escuela Normal Rural La Alameda, en donde se iban a formar maestros del área rural de todo el país. Y de ahí salió una cantidad impresionante de maestros que le dieron y le siguen dando brillo al país. Definitivamente fue una gran decisión haber creado esta escuela rural para, para engrandecer el desarrollo de las escuelas normales de Guatemala. Las escuelas tipo federación definitivamente fueron también un baluarte de la revolución,
porque se lograron crear en diversos municipios de Guatemala. Acá en la ciudad de Guatemala existe en la zona 13 un baluarte de la revolución y del proyecto del doctor Arévalo fueron las escuelas tipo federación, que se crearon en varios municipios de Guatemala. En la ciudad de Guatemala, una en la zona 12, que guarda y es testigo de lo que ocurrió en esos tiempos. En la imagen tenemos la escuela tipo federación de Jutiapa, porque estas escuelas todavía están de pie. La idea de las escuelas tipo federación era que hubiera, la palabra federación era porque cada grado tenía su propio espacio para desarrollar sus clases normales, sus talleres, su acceso a sanitarios, a su propio patio, a su jardín, a su huerto. Era un espacio independiente y todos formaban una federación a lo largo de la escuela. Era un proyecto maravilloso. También el doctor Arévalo se preocupó en desarrollar las capacidades de los docentes y fortalecerlos y apoyarlos con la ley de escalafón magisterial, la cual consiste en que los maestros van a ir ascendiendo socialmente y a partir de este escalafón económicamente porque por el tiempo desarrollado van a percibir mejor salario. Por supuesto, la Escuela Normal Rural de Agricultura, un lugar fundamental para la formación de maestros que tenían que desarrollar a Guatemala por la vía de la agricultura moderna y capitalista. Por supuesto que la creación de la Facultad de Humanidades y la Facultad de Agronomía eran parte importantísima del gobierno del doctor Arévalo. La Facultad de Humanidades porque el doctor Arévalo pensaba que un país tenía que tener un alma propia y era imposible crear un alma propia sin filósofos, sin literatos, sin historiadores, sin antropólogos, sin psicólogos. Y fue ahí donde se generó entonces la preocupación de crear esta facultad. Y al mismo tiempo una facultad de agronomía que obviamente accediera, que la gente accediera, los estudiantes accedieran a estudios superiores para fomentar una agricultura moderna en este país. Y finalmente, pero no menos importante, la creación de la editorial José de Pineda Ibarra adscrita al Ministerio de Educación. En esa editorial se iban a editar los libros de texto que iban a ser repartidos por todo Guatemala. El Ministerio de Educación no dependía de nadie más que de sí mismo, porque a partir de ahí se le pidió a los autores que crearan sus textos y Guatemala, el país entero, se llenó de libros producidos en esta editorial del Estado. En el ámbito de la cultura, por supuesto, el doctor Arévalo también fue muy importante lo que hizo. ¿Por qué? Porque el doctor Arévalo también pensaba que no es posible que un pueblo se quiera desarrollar y que no tenga el gusto por la cultura, el desarrollo de la cultura. Por lo tanto, a partir de ese gusto por la cultura que ya se tenía por parte del pueblo de Guatemala, pero que no se le habían dado las oportunidades para desarrollarlo a un alto nivel, tomó en cuenta algunos elementos que ya existían, los renovó y otros los creó. Por ejemplo, la Universidad Popular ya existía, pero el doctor Arévalo la dotó de financiamiento, le inyectó todo un potencial con gente capacitada y principalmente de ahí iba a salir la Academia de Arte Dramático. ¿Cuántos artistas del teatro no han sido egresados de esta célebre academia? En parte se debe a ese proyecto del doctor Arévalo Bermejo. La creación del Instituto de Antropología e Historia, que sienta las bases de estudios serios en el ámbito de la arqueología, de la antropología y la historia de Guatemala. La creación del espacio físico para que ahí se instalara el archivo de gobierno. Más adelante, con el nombre de Archivo General de Centroamérica, el espacio ahí está vigente y sigue siendo fundamental para la memoria histórica de este país. El espacio físico también que se creó durante el gobierno del doctor Arévalo para la Biblioteca Nacional. La importancia que tuvo esta biblioteca para el país es fundamental. Por supuesto, también en el ámbito de la música, ¿verdad? Ya existían elementos
que tenían algo semejante al Conservatorio Nacional de Música, pero durante el mandato del doctor Arévalo se creó el espacio físico y se constituyó como tal lo que ahora llamamos Conservatorio Nacional de Música. Lo mismo ocurrió con el establecimiento del Ballet Guatemala. Y finalmente, pero también no menos importante, el establecimiento de un eje central de la cultura y la música guatemalteca, como lo es la Orquesta Sinfónica Nacional. De esa cuenta, lo que podemos visualizar es un gobierno preocupado por desarrollar al país, un gobierno con un plan de trabajo definido, un gobierno que no llega a improvisar, un gobierno que tiene una visión de país y que quiere que esa visión sea para el alcance de toda la población guatemalteca. Así es que con el programa de gobierno que se estableció durante esos 6 años, Guatemala dio un paso fundamental para convertirse en un país que todo el mundo seguía muy de cerca. Muchas gracias.